Para nuestro bolsillo de ribete vamos a utilizar un rectángulo de 10 centímetros de ancho por 20 de largo. En mi caso tiene estas medidas porque he decidido hacer el bolsillo de 15 centímetros de largo por 1 centímetro de ancho. Como pueden ver, de este lado ya marqué nuestro centímetro, que será pues el ancho del ribete, y aquí tiene unas marquitas donde nos limita lo largo. Lo vamos a acomodar de esta manera y vamos a colocar en la parte posterior el poquetín. El poquetín tiene las medidas de 27 centímetros de ancho por 25 centímetros de largo, y tenemos también un trozo de mezclilla de las mismas dimensiones que el poquetín. Vamos a iniciar colocando el poquetín en la parte trasera de nuestra chamarra. Debemos dejar ligeramente que sobresalga el poquetín de este lado. Por cualquier cosa ya tendríamos un margen de error. Esto lo doblamos y ahora sí vamos a colocar nuestro trozo de tela. Si nosotros queremos que nuestro bolsillo quede de esta manera para que por aquí metamos la mano, pues lo debemos colocar al revés. Sería de esta forma. Vamos a coserlo. Es importante que esté perfectamente centrado. Estas líneas yo las marqué de un ancho de 5 centímetros y lo escuadré pues donde lo quería exactamente. Y vamos a iniciar con el proceso de costura. De este lado vamos a utilizar un trozo de 1 centímetro para que sea lo más exacto posible. Lo estoy haciendo coincidir con la línea que acabamos de coser. De este lado lo topo con la costura y formo un ángulo de 90 grados. De este lado repito el mismo proceso. Listo. Y listo. De este lado verificamos que nuestras líneas estén perfectamente paralelas y que estén al mismo nivel. Ahora, con mucho cuidado, vamos a doblar esta parte de nuestro bolsillo y lo vamos a voltear así. Debemos tener cuidado de que ningún trozo de tela se nos llegue a atravesar para que no lo cortemos. Vamos a realizar un corte de este lado. Y empezamos a cortar para cualquier lado, ya sea para arriba o para abajo. Aproximadamente a 2 centímetros de finalizar nuestro bolsillo, vamos a abrirnos hacia un costado y empezamos a subir. De este lado hacemos lo mismo, es como un triangulito.
Y ahora vamos del otro lado. Deben tener mucho cuidado de no cortar hasta la costura. Debe ser ligeramente antes de llegar, pero tampoco tan alejado para que les salga perfecto el rectángulo. Ahora sí, vamos a voltear nuestro bolsillo. Si quieren facilitar un poquito más el trabajo, pueden plancharlo para que las costuras pues les salgan un poquito más perfectas. O también si están trabajando mezclilla, con doblarlo y apretarlo un poquito con las manos es más que suficiente. Vamos a coser de este lado. Se pueden apoyar con un pie 332 para que les salga la costura pues más exacta. Y listo. Vamos a llegar hasta este punto. Y ahora sí vamos a colocar nuestra parte trasera con mezclilla. Lo colocamos así y lo colocamos al revés. Vamos a cortar el sobrante de nuestro bolsillo para que no tengamos problemas cuando pasemos con la over. También. Listo. También pueden utilizar agujas para fijar la parte delantera con la trasera y no se les vaya a mover. Y listo, ya fijamos el delantero con el trasero. Ahora vamos a coser esta parte porque le pasaremos overlock.
Vamos a coser esta de aquí y esta por aquí, pero de la parte trasera. Listo, ahora le vamos a pasar over de este lado y de este lado, ya para que tenga el acabado final. La línea que colocamos de costura nos ayuda para irnos guiando al estar cosiendo con overlock. Y listo, así es como se ve de la parte trasera. Esto de aquí y a esto de aquí no le vamos a pasar overlock porque de esta manera se ocultará cuando hagamos el acabado para nuestros ojales. Ya no se verá. Y en la parte inferior, cuando coloquemos la pretina, pues esto lo emparejaremos y tampoco tendremos visibilidad de esta zona. Por lo que solamente quedará visible esta parte de aquí y esta de aquí, donde ya le colocamos la overlock. Ahora lo que sigue es presillar estos puntos, ya que serán los de mayor tensión a la hora de estar usándola. Si no cuentan con presilladora, yo les recomiendo que den varios remates o también pueden utilizar su máquina de zigzag para tener un mejor acabado. Y listo amigos, así es como se ve nuestro bolsillo con ribete ya terminado. De este lado lo vemos así. Y ahorita les voy a mostrar ya una chamarra terminada, pues para que vean la calidad de su acabado. No pude encontrar la chamarra, pero encontré este chaleco. Ya tiene tiempo que lo hicimos. Y lo que les comentaba, de este lado viene ocultada pues la parte donde no pasamos overlock. Y de este lado se oculta con la parte que colocamos los ojales. De este lado es exactamente igual. Y la volteamos. Y así tenemos este acabado. Metemos la bolsita. Y así es pues nuestro bolsillo de ribete ya terminado. En esa parte le metimos la bolsita por la parte superior y este acabado se lo dimos como las chamarras de Levi's. Es bastante fácil, esto lo hicimos con overlock y después le pasamos el acabado con cerradura de codo. Ustedes la pueden reemplazar con un pie compensado de 3.32 y otro de 5.16.
Muchas gracias por llegar al final de este video, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Les comento que cuento con un canal alterno donde hago reseñas de productos y lo enfoco a lo que deben saber antes de comprar. Estoy seguro que les va a gustar. El link se los dejo en la descripción para que lo vayan a ver. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Bye.